adelante. Esta noche le hemos titulado al estudio las batallas del alma, las batallas del alma. Hermano, todos batallamos, todos luchamos. Usted lucha para progresar, para que a nuestra familia no les falte nada, lucha para llevar una vida mejor, lucha para que todo les salga bien, para ser un profesional, para poder alcanzar buenas cosas, para tener algo que ofrecerle a los demás. Sin embargo, las luchas no son fáciles, no son fáciles. Y cuando usted está aspirando a tener algo bueno y bonito, no barato, aquí no cabe esa palabra, usted se esfuerza. ¿Usted ha oído aquel refrán que dice, el proverbio del día, todo lo barato sale caro? Sí lo ha oído, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque a veces no luchamos, a veces solamente nos vamos a lo primero que agarramos. Este tuerto me gusta, con este está bien, pues con que me mantenga no hay problema, ¿verdad? Entonces al final se da cuenta que no es tuerto, sino que es ciego de los dos ojos, ¿verdad? No me fijé que traía lentes, hermano, también, amén. Pero ¿sabe qué? Cuando usted quiere algo bueno, usted se esfuerza y usted paga un precio, amén. Y a veces va a tener que hacer cosas que no quiere hacer. Hablaba con mi esposa, ¿verdad? Es que hay cosas que yo no quiero hacer, pero tengo que hacerlas, ¿verdad? Ahora vamos a ir a la palabra del Señor. Póngase en pie. La última vez, la penúltima, porque después cuando se vaya va a ser, ¿verdad? Vamos a ver 36. Vamos a leer hasta el 46. Son 10 versículos muy apasionantes de la pasión de Cristo. Los leemos todos entonces. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a quienes, a Pedro, a los dos hijos de Zebedeo. Haga una pausa. ¿Quiénes son los hijos de Zebedeo? A ver, estudiantes de Mateo. Santiago y Juan, ¿verdad? Jacobo y Santiago, Jacobo y Juan, ¿verdad? Santiago y Juan son los mismos, ¿verdad? Entonces, y tomando a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló igual que los hermanos del Taber, durmiendo, y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Hermano, es increíble. A veces nos desvelamos hasta la 1, 2 de la mañana viendo televisión, y cuando hacemos vigilia a la media hora nos estamos durmiendo. Sigamos ahí. Otra vez estamos ahí en el 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Vamos a orar. Padre buen Dios, gracias te damos en esta hora por tu palabra. Suplicamos, Señor bendito, que hables a nuestros corazones y que nos demos cuenta que tu voluntad es importante, que tu voluntad muchas veces no es lo que queremos hacer, pero es más importante que nuestros deseos. Amado Dios, ayúdanos a entender cuál es tu voluntad para nuestras vidas como hijos tuyos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar sus asientos, mis hermanos. Decía que toda la vida tenemos que luchar, y para luchar, para progresar, para sobrevivir, para salir adelante, para que a nuestros hijos no les falte nada, decimos nosotros los padres, ¿verdad? Venimos a este país, decimos, yo vine a este país para que a mi hijo no le falte nada, ¿verdad? Pero nos
nos esforzamos y muchas veces sacrificamos hasta nuestra propia comodidad para poder hacer realidad estas metas. Muchos trabajan de noche y quisieran pasar con su familia, pero digo, no, sabes que yo tengo que ir a trabajar. Quisiera quedarme. Yo recuerdo cuando comenzaba a trabajar en la gasolinera, mi turno era desde las 11 de la noche, 10 de la noche, 6 de la tarde, 11 de la noche, 7 de la mañana. Hermano, era un horario bien difícil. 8 horas de noche, mi esposa casi no la veía, mi hijo estaba creciendo y decíamos, tenemos que hacer algo para que esto mejore. Sin embargo, no teníamos las oportunidades todavía. Estábamos en un desarrollo y sacrificábamos nuestra propia comodidad para poder alcanzar las metas que teníamos. Pero hay una batalla, hermanos, hay una batalla que casi siempre pensamos 2 veces en querer o no pelearla. Porque muchas veces los resultados no son los que usted y yo queremos. Esta batalla es aquella que libramos cuando queremos hacer la voluntad de Dios. Por esta razón se llama batalla, porque es una lucha entre nuestros deseos y la voluntad de Dios. ¿Qué tanto estamos luchando por hacer la voluntad de Dios? ¿Qué tanto estamos sacrificando o de qué nos estamos privando para hacer la voluntad de Dios? El objetivo de esta noche es que descubramos que la voluntad de Dios no siempre significa que van a ser cosas agradables para nosotros. No siempre. Y ya lo vimos a través del texto que hemos leído. Jesucristo no quería morir. En su humanidad Él no quería hacerlo. Él estaba pensando en todo lo que le iba a suceder física y emocionalmente a la hora de ir a la cruz. ¿Puede imaginarse eso? Que le digan mañana usted va a tener que ser torturado y después ejecutado. Él lo sabía. Él lo sabía. El objetivo es que usted y yo descubramos que hacer la voluntad no significa cosas agradables para nosotros y muchas veces significará dolor, muchas veces significará sufrimiento, muchas veces va a significar lágrimas, desprecio, pero a la larga todo esto tiene una recompensa. Yo decía, Señor, ¿y por qué me tienen que pasar estas cosas también que vamos? Porque me pasó con este güerito. Pero orando hoy en la mañana me decía, porque cada cosa que pasa en tu vida es para que yo me glorifique. Hermano, cada cosa que pasa en su vida que a usted no le gusta es para que Cristo se glorifique. El problema es que no lo entendemos así. ¿Cuál era la voluntad de Dios para con Jesús? Que fuese y muriera en la cruz del Calvario, que terminara lo que empezó allá en Belén. Pero ¿qué le dijo Pedro cuando le dijo, ¿saben qué? Es necesario que el Hijo del Hombre muera. Ay, Señor, que esas cosas no te pasen. ¿Sabe por qué? Porque Pedro lo estaba viendo desde el punto humano. Todavía no discernía lo que significaba la vida del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Veamos entonces la batalla de Cristo, la aflicción de Cristo. Cristo fue afligido. Y lo primero que en esta noche quiero tocar es el lugar donde Jesucristo estuvo en su momento de su aflicción. Se recuerda que la semana anterior el lugar de nuestro estudio fue el aposento alto, ¿verdad? Donde celebraron la cena de Pascua, donde Jesucristo instituyó su cena, la cena del Señor, donde Jesucristo instruyó a sus discípulos por 5 capítulos del Evangelio según San Juan, 13, 14, 15, 16, 17. Todos esos capítulos se dieron dentro de la cena de Pascua. Ahora están afuera de Jerusalén en un lugar llamado Getsemaní, dice el versículo 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Getsemaní significa prensa de aceite. En la antigüedad, hermano, el aceite era procesado, el aceite de olivo lo procesaban
en unas pilas de piedra y les ponían otras piedras encima con el cual se machacaba y se le iba sacando el aceite. Había otro método de ir aplastando poco a poco la semilla hasta que daba el aceite. Eso es lo que significa Getsemaní, prensa de aceite. Dice Juan capítulo 18 versículo 2 que el huerto de Getsemaní o el jardín de Getsemaní, Jesucristo lo frecuentaba con sus discípulos. Vaya conmigo allá, Juan, no pierda Mateo, por favor, para que pongamos la base bíblica a esta idea. Juan capítulo 18 versículo 2 dice: y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido ahí. ¿Con quién dice? Con sus discípulos. El huerto de Getsemaní, para algunos estudiantes de la Biblia, dice de que era un lugar privado que a Jesús se lo prestaban para que él llegara y tuviera sus retiros con sus discípulos. Y en esta noche que él estaba pasando la aflicción, fue el lugar que Jesús escogió para pasar la noche con sus discípulos. Cada vez que escuchamos el nombre Getsemaní nos recuerda la agonía y el principio de la pasión de Cristo. Nos recuerda aquella escena cuando Jesús está orando y que sus gotas comienzan a caer como si fueran gotas de sangre. No soy doctor para explicar ese fenómeno de que las gotas de sudor se conviertan en sangre, pero sí me puedo imaginar la gran presión que él tenía. Aquí él tuvo su batalla cuerpo a cuerpo con su humanidad, con su deseo humano. Y él pregunta: Padre, si es posible pasar esta copa sin que yo la beba, dice, realmente será necesario. Pero una voluntad consagrada a Dios siempre va a ganar, siempre va a ser victoriosa. Cuando su voluntad se humilla a la voluntad de Dios, cuando su voluntad primero pone la de Dios y después pone la suya, siempre va a salir adelante. Este huerto del Getsemaní también nos recuerda al primer hombre. ¿Quién fue el primer hombre sobre la faz de la tierra? Adán, ¿verdad? Ay, hermano, y que tiene que ver Getsemaní con Adán. ¿Sabía usted que Adán también tuvo su batalla en un huerto contra las tentaciones, contra Satanás? Llegó la señora y dijo: mira, Adán, verás qué buena está esta manzana, esta pera, no sé cuál será el fruto, pero dijeron una fruta. Imagínese la que a usted le gusta, con la que lo conquistaron a usted, una sandía. Mira, Adán, esta fruta está bien buena, probala. Y Adán no dijo nada, fíjese. El Getsemaní nos recuerda al primer hombre cuando sucumbió a sus deseos, cuando cedió a sus tentaciones. ¿Cómo reaccionamos ante nuestros deseos? ¿Cedemos o resistimos? ¿Como quién quiere salir cuando estás bajo presión, bajo la presión del pecado? ¿Como Jesús o como Adán? Hay dos maneras de salir. Es fácil decir: yo soy hijo de Dios, y gritarlo a los cuatro vientos. ¿Sabe cuál es difícil? Llevar una vida agradable para Dios. Y fíjese que Jesucristo llevó una vida agradable para Dios, no porque él era el Hijo de Dios, no porque él era Dios, sino porque conocía la voluntad del Padre. Sabía para qué había venido. Cuando usted y yo descubrimos la voluntad de Dios en nuestras vidas, entonces vamos buscando ese objetivo. Ahí vamos buscando. La voluntad de Dios es que yo sea músico. La voluntad de Dios es que yo sea maestro. La voluntad de Dios es que yo sea evangelista. La voluntad de Dios es que yo sea de aquellos hermanos que vamos a colaborar y trabajar. Y te enfocas en eso. No te vas a enfocar en lo que está haciendo el músico. Ahí déjalo, ese es el músico. No te vas a enfocar en lo que está haciendo el maestro. Ahí déjalo, ese es el maestro. Y viceversa. Cuando nos enfocamos, podemos ganarle la batalla a las tentaciones. ¿Sabes lo más difícil? Es cuando no conocemos nuestros propósitos y cedemos a las tentaciones. Cuando no conocemos el propósito por el cual Dios nos ha traído y comenzamos
a ver otras opciones. Allá está el propósito de Dios. Pero aquí tenés 3, 4 opciones. Yo aprendí por ahí de un programa que estuve viendo una frase: el futuro tiene muchos caminos, pero solo uno es el verdadero. Y eso así es. Allá puedes ver tu futuro. Comienza a visualizarlo por cada uno de los caminos que te ofrece la vida. Pero solo uno es el que te va a rendir, solo uno es el que va a dar buen fruto, solo uno es el que va a ser de bendición, y ese camino se llama Jesucristo. La voluntad de Dios es que tú vengas, te congregues y lo adores. Pero nuestros deseos muchas veces son quedarnos en casa, ir a la fiesta, mirar el partido, y ponemos tantas excusas, hermano. Hoy hablaba con Nelson, Pastor Nelson de allá de San Francisco, y estuvimos comentando cómo estuvo el fin de semana. Tenía como 3 semanas de no hablar con él, como 2 tal vez. ¿Cómo te fue con el partido del domingo? Una batalla campal, le dije. Pero si vos no tenés mexicanos, poquitos, pero son los que llegaron al culto, los salvadoreños no, le dije. Le iban a Holanda, porque son holandeses, pelo rojo y ojos amarillos, digo azules. Y me dijo, aquí todos los que no eran salvadoreños no vinieron. Hermano, la iglesia compite con el mundo. La iglesia compite con el fútbol. ¿Sabe por qué? Porque como cristianos todavía no hemos determinado si hacer la voluntad de Dios o la voluntad de nosotros. No es malo. Alguien me dijo, pastor, ¿y es malo ver el partido de fútbol? No, hombre, mejor invíteme, le dije. Más si es en pantalla grande, con palomitas de maíz, hot dog y soda. Amén. Mejor invíteme, le dije. Pero no es pecado. ¿Sabe cuál es el pecado? Cuando nosotros cambiamos nuestras prioridades. Insistimos tanto y ponemos excusas que al final Dios te dice, ¿sabes qué, mi hijo? Está bien, dale, con todo. Pero cuando te vaya mal, no me eches a mí la culpa. Cuando estés metidos en un problema, en los problemas por las decisiones que tú mismo tomaste. Jóvenes, cuando estén metidos en problemas porque no quisieron escuchar la voz de Dios a través de sus padres diciéndole, ¿sabes qué? Ese no te conviene o esa no te conviene. Entonces no vengas a culpar a Dios. ¿Por qué Dios me pasa esto? Y el Señor te va a decir, porque tienes unas orejas bien largas y no son de conejo. ¿Por qué? Porque nos pusimos atención. Que si queremos hacer nuestra propia voluntad, hermano. Mira, hay una radio nueva, 91.5. Me gusta porque hay predicación continua, fíjense, es como la del Fish. Pura música, predicaciones, poquito, ni una diría yo. Pero me gusta porque venía oyendo un gabachito ahora. Y decía el estilo de adoración de nosotros. Que muchas veces queremos montar un gran espectáculo, pero dentro de nosotros no hay nada. ¿Y por qué no hay nada? Porque no está la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es la que nos va a dar a nosotros razón de vivir. Es lo primero que nos va a dar, razón de vivir. Todos pasamos por un Getsemaní. ¿Quién de nosotros nunca ha tenido problemas? Creo que todos, ¿verdad? Todos hemos pasado por un Getsemaní, todos hemos tenido aquellos momentos de aflicción, todos hemos tenido aquellos momentos de desesperación, de angustia. Ay, Señor, ¿cómo le voy a hacer? Ya viene el cobrador, ya viene el tiempo que tengo que pagar, ya viene esto, ya viene aquello. Señor, estoy enfermo, ¿cómo le hago? Todos hemos pasado por un Getsemaní y todos salimos de ahí, pero no todos salen de ese jardín como Jesús lo hizo, cumpliendo la voluntad de Dios, sino que muchas veces salimos como Adán, tomando lo primero que se nos puso enfrente. Esta es salida, esto es lo que voy a hacer. Por eso le decía, lo barato sale caro, ¿verdad? Número 1, el Getsemaní significa una prensa de aceite. ¿Cómo reaccionamos cuando estamos prensados por los problemas?
cuando estamos presionados por las tentaciones. Número 2. Estamos viendo que Jesús está en Getsemaní, pero Jesús también busca consuelo. Pastor, ¿y cómo es eso? Bueno, veamos primero el texto bíblico y después lo discutimos. Versículos 37 y 38. Tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Detengámonos ahí. Jesús humano. Estoy hablando de Jesús humano, de Jesús 100% hombre. Es lo que estaba sintiendo eso. Comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Hermano, ¿qué hace usted cuando está pasando por una situación difícil? Algunos que tenemos mamiti, agarramos el teléfono. Aló, mamá, ¿cómo está? Fíjate que yo estoy bien mal. Ay, tengo unos problemas aquí con mi mujer. Vieras que me pegó. Ya es normal eso, hermano, aquí. ¿Ya? Ay, no, fíjate que ya no sé qué hacer. Y comienza el Magdaleno a llorar y a llorar. Está angustiado. Y es normal que busquemos el apoyo de nuestros íntimos amigos. Somos humanos. Jesucristo fue lo que hizo. Aquí podemos ver la humanidad de Cristo. Hay una doctrina que se enseña que dice que Jesús es 100% Dios, 100% hombre. Amén. Jesús no es mitad hombre, mitad Dios. No. Jesús 100% Dios, 100% hombre. A esto se le llama la unión hipostática de Cristo. Quien la escribió o la trajo a la luz, a quien se le conoce, uno de los padres de la iglesia, se conoce como Santo Tomás de Aquino. Padres de la iglesia, se le llaman a ellos, se ve en historia de la iglesia. Son los teólogos del primer siglo. Y ellos comenzaron a trabajar esto. Ellos dicen, si nos preguntan ¿qué es Cristo? Oiga bien, ¿qué es Cristo? Cristo es 100% Dios, 100% hombre. Si nos preguntan ¿quién es Cristo? Que es otra pregunta totalmente diferente, la respuesta está en Mateo 16:16. Búsquelo, por favor. ¿Quién es Cristo? ¿Lo tiene? ¿Quién es? Dice. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres, ¿quién dice? El ungido, el Hijo del Dios viviente. Si le preguntan ¿qué es Cristo? Hay dos respuestas: 100% Dios, 100% hombre. Si le preguntan ¿quién es Cristo? Solo hay una: el Hijo del Dios viviente. Solo hay una, no hay más. A quien nosotros reconocemos como Dios también. Ahora, ¿qué es lo que sucede acá? En este texto que estamos estudiando, 37-38. La escena que estamos viendo es la escena de un hombre afligido. Un hombre que está pasando un momento desesperado. Alguien quien busca consuelo de aquellas personas más cercanas a él. Recuerde que él siempre tuvo a sus tres mejores amigos: Pedro, Juan y Santiago. Ellos estuvieron allá en la transfiguración y cuando fueron al monte Hermón, o es el Tabor, hermanos. Vaya, el monte Hermón, donde fue transfigurado. A ellos fue los que llevó cuando fue a resucitar a aquella niña, la hija de Jairo, Talita Cumi: niña, levántate. Pedro, Santiago y Juan. Son los íntimos de Jesús. Eso es el círculo íntimo que él tenía. Entonces, en el momento de la angustia, viene y les dice: ¿saben qué? Vengan conmigo. Tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Tal vez usted no vea a su pastor llorar aquí enfrente, pero hay un grupo íntimo que sí lo ha visto, con quienes he compartido penas. Mi esposa es uno de ellos.
Ya lo ha visto. Cuando las cosas no van bien, cuando las cosas, cuando se viene una carga, cuando se vienen los problemas, hay 2, 3 personas con quien compartir la carga. Todos necesitamos consuelo cuando las cosas van mal o cuando las cosas están por suceder. La pregunta es, ¿y tú a quién recurres? ¿Y yo a quién recurro? Y la angustia nos lleva a buscar personas que nos ayuden a pasar esos momentos trágicos. Personas que nos den una palmadita y nos digan, hermano, tranquilo, hombre, ya va a pasar. Mire, vamos a orar. Pero a veces nos topamos con, ya ve, yo le dije que no lo hiciera. Es que usted no entiende. Qué consuelo, ¿verdad? Ay, que le vaya mal, total, ya le dijimos. Así no funciona el consuelo del creyente. Aunque sepamos que la persona se equivocó, lo mejor es decir, mire, no se preocupe, ya vamos a salir de esta. Vamos a echarle ganas. Cuando las hijas se equivocan, salen embarazadas a los 14, 15, 16 años. Hay muchos padres que dicen, ya no eres mi hija, vete de la casa. La echan a la calle a la muchacha. En vez de reconocer que el error no solamente fue de ella, sino que también de los padres que la han descuidado. Y decir, ¿sabes qué, mi hija? Perdonarnos por no haberte dado el tiempo necesario. Te vamos a ayudar. Es difícil. Le preguntaría a usted, ¿qué cree usted que sería la voluntad de Dios? ¿Echarla o ayudarla? Porque le puedo poner un ejemplo más bíblico con la mujer adúltera. ¿Qué dice la ley de Moisés? Muerte de sapo, a pedradas. Pero ¿qué hizo Jesús? Le hizo ver primeramente los errores a ellos. Y antes de tomar una decisión así como esa, primero tenemos que recordar que también nosotros nos equivocamos. ¿A quién recurrimos? La angustia nos lleva a buscar personas que nos ayuden a pasar esos momentos trágicos, los tormentos carnales y los tormentos psicológicos que Jesús conocía que le iban a pasar, lo estaban afligiendo. Jesús hizo lo que todos haríamos en ese momento, buscar que alguien nos ayude. Por lo menos, hermano, a veces no estamos buscando que alguien nos dé, sino que alguien que nos escuche. ¿Usted cree que Jesús no sabía que sus discípulos iban a dormir? Él es Dios, claro que sí. Entonces, ¿qué es lo que estaba buscando? Nada más que le escucharan, que vieran el lado humano que él tenía. El curso divino estaba establecido y la voluntad de Dios estaba dicha, pero la naturaleza humana de Cristo todavía seguía batallando. Vaya, acompáñeme a Hebreos capítulo 5 para aclarar este punto. ¿Usted cree que Jesucristo quería morir en la cruz del Calvario como humano? No, hermano. Y solo pensar que lo iban a azotar, que lo iban a golpear y que después lo iban a clavar, hermano, es para afligirse. Revolución Francesa, año 1800 y no me acuerdo, le debo la fecha. María Antonieta, y no de las Nieves, sino que María Antonieta, la francesa. En la Revolución Francesa la pusieron en una cárcel que se llamaba la Bastilla. Y a esta mujer al día siguiente le habían dicho que le iban a llevar a la guillotina. Para los que no saben qué es la guillotina, era cuando les cortaban la cabeza. Y a esta mujer en una noche se le emblanqueció el pelo de la aflicción. De solo pensar que la iban a ejecutar. Sin tortura. Imagínense lo que Cristo sabía de lo que le iban a hacer. 5:9, 5:7. Y Cristo, ¿qué dice? En los días de su humanidad, sark, es la palabra en griego,
sarc, carne, humanidad. En sus días de su humanidad, ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. O sea que no solamente fueron esas palabritas que dice, ¿verdad?, en el Evangelio según San Mateo, sino que en hebreo dice, ¿sabe qué? Él dijo clamor, súplicas y lágrimas. Y fue oído, dice, a causa de su temor reverente. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió, ¿qué dice? A la voluntad de Dios. Aprendió obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que, ¿qué dice? A los que obedecen. ¿Se da cuenta? Que sí tiene recompensa la obediencia a la voluntad de Dios. Entonces muchas veces seremos llamados a hacer cosas que en nuestra humanidad no quisiéramos hacer, hermano. ¿Usted cree que los maestros de escuela bíblica quieren ser maestros de escuela bíblica? Más con los hijos del pastor. ¿Ah? No quieren. Pastor, yo renuncio. Y yo lo único que les digo, hermanos, que Dios se lo demande, porque para eso fue llamado. ¿Usted cree que no dan ganas de tirar la toalla? Pero cuando pienso, ¿qué va a hacer de mí si no hago mi trabajo como Dios me lo ha mandado a hacer? ¿Qué va a hacer de usted si usted no hace el trabajo que Dios lo ha mandado a hacer? Cada lucha que tenemos es para que Dios se glorifique, y tal vez usted no lo ve así ahorita, pero al final Dios es quien se lleva los créditos. Los consoladores, hermano, vamos allá a Mateo de regreso. Esos ingratos se durmieron. Mira el versículo 40. Se durmieron, como algunos que ya pastor, ya termine, apúrese. Vino luego a sus discípulos y los halló, ¿cómo dice? Durmiendo. Versículo 43. Vino otra vez y los halló durmiendo. Versículo 45. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya. Ya el tiempo se había cumplido. Pero en este tiempo, hermano, hay un consolador que nunca duerme. Hay un consolador que no tiene vacación, que no tiene día libre, no tiene feriado, no tiene nada. Y ese es el Espíritu Santo. Y ese es quien está día tras día, segundo tras segundo, consolándonos. A Jesús se le durmieron los consoladores, sus discípulos, pero a usted y a mí jamás se nos va a dormir el Espíritu Santo. Jamás. Él siempre va a estar ahí 24 horas al día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, hasta que Cristo venga o hasta que usted se muera. Una de las dos cosas. El problema, ¿sabe cuál es? Es que muchas veces nosotros no le ponemos atención. Y Él nos habla y trata de consolarnos, y no trata de hablarnos a través de su palabra, trata de hablarnos a través de las predicaciones, trata de hablarnos a través de la alabanza. Nos encerramos tanto en nuestro problema que no queremos ser consolados. Y esta es la razón por la cual no sanamos, ni física ni emocionalmente, porque despreciamos sus consejos. Los consoladores se pueden equivocar y hasta olvidar de tu petición. Hermano, ¿puede orar por mí? Sí, hermano, voy a estar orando por usted. Ya comienza a orar en la noche y se queda dormido. Se le olvida la petición del hermano. Pero al Espíritu Santo jamás se le va a olvidar tu necesidad, jamás se le va a olvidar tu aflicción, jamás se le va a olvidar lo que hay en mi corazón. Jesús buscó personas que lo acompañaran en su momento de aflicción, no para que le pudieran ayudar, hermano. ¿Qué podía hacer Pedro, Juan, Santiago?
preferiría, al igual que usted y yo, a veces nada más que nos escuchen. Una última cosa para terminar. ¿Qué fue lo que sostuvo a Jesucristo en esta batalla? Es una pregunta muy interesante y que muchas veces Él nos ha dado el mejor ejemplo, pero el problema es que muchas veces no le ponemos atención a ese ejemplo. Versículo 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando. Versículo 42. Y otra vez fue y oró por segunda vez. Una tercera vez en el versículo 44. Y dejándolo solos, se fue de nuevo. ¿Y qué dice? Y oró por tercera vez. En estos tres versículos podemos ver dos oraciones y una repetitiva. Si es posible, pase esta copa de mí. La segunda dice, si no puede pasar esta copa de mí. Y la tercera dice en el versículo 44, y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Mira, hermano, en la segunda podemos notar que dice, si no puede pasar esta copa de mí. Es cuando su hijo o su hija le pregunta al papá o a la mamá, papá, ¿puedo hacer esto? Y el papá se queda callado. Mire, papá, por lo menos si no puedo hacer esto, puedo hacer aquello. Está dando una alternativa. Sin embargo, el silencio que Dios dejó en ese momento le confirmaba su voluntad. Usted no le dice, no le repite a su hijo, ya te dije que no. No, usted se queda callado y el cipote sabe que usted ya dijo que no. Papá, me presta la llave del carro. Sigue ocupado el papá. Papá, por lo menos préstame la de la bicicleta, pues. Solo se le queda viendo. Algo ha hecho. No es el deseo del papá que salga. Es el silencio que Dios le dio a Cristo en ese momento. El silencio que Cristo experimentó en ese momento. Le confirmaba la voluntad de Dios. Era un asunto angustiador y el silencio de Dios lo hacía más grande. Lo que sostuvo a Cristo en esto fue la oración. Y Él ocupa la debilidad de sus discípulos en el versículo 40, cuando les encuentra dormidos, para poderles dar una nueva enseñanza, donde les dice, en el 41 dice, así que no habéis podido velar conmigo una hora. El 41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está disponible, pero la carne es débil. Hermano, su espíritu está con la buena disposición de hacer la voluntad de Dios, pero su humanidad no. Se lo puedo garantizar. Se lo puedo garantizar. Su humanidad no quiere. Por eso dice, oren y velen para que no entren en la tentación de no hacer la voluntad de Dios. Es fácil decir no. Es fácil decir no. Uno le dice a los muchachos, mis hijos, ya que están grandes, ayudan un poco más. Vaya, haga tal cosa. Y a veces me salen, ¿verdad? ¿Y él por qué no va a ir? Me está diciendo que no. Y le digo, no le estoy diciendo a él, le estoy diciendo a usted, vaya. Es fácil decir no, porque a veces no nos gusta lo que nos están mandando a hacer. Mire, yo soy bien penoso para andar pidiendo, fíjense. Créame que yo soy bien penoso. Al principio me costaba con los diezmos y la ofrenda, que hablaba con el hermano Elías, me costaba con los diezmos y la ofrenda. Hermano, y me cuesta bolsear a los hermanos, les digo. Aprendí bien de Junior. Pero sabe, con esto de andar en la calle e ir a visitar esto, a uno se le va quitando la pena. Mire, y no tiene pancito que le sobre. A veces uno ni dice y uno que de ahí sale. Pero la cosa es ir, meterse. Porque si uno no va, nunca va a alcanzar tampoco. La única manera para poder soportar algo parecido a
oración. Y la iglesia de este tiempo la ha descuidado. Hombres y mujeres de oración, pocos. Jóvenes de oración, poquitos. No, un poco entre poquitos. Hombres y mujeres de lectura bíblica, pocos. Jóvenes de lectura bíblica, poquitito. Amén. ¿Sabe por qué? Porque si realmente basaran su vida en la Biblia, nuestras vidas fueran diferentes. Y éramos una iglesia, hablando en general, una iglesia más activa por el amor de las almas. Ministerios de jóvenes explosivos, arrastrando a todo joven que encuentre para que conozcan de Cristo. Es la diferencia. Las batallas humanas son constantes, todos los días, no se acaban. Para los que se graduaron este año, terminaron una batalla, pero muy pronto van a empezar otra, de 3, 4, 5 años tal vez. Y van a empezar otra después, y otra después. Todos los días hay batallas, todos los días. Como padre, uno dice, cuando mis hijos tengan 18 años y se casen, se acabaron mis batallas con estos. Pero no llevan los nietos. Y yo siempre al principio era medio así, como yo soy nieto, criado con abuelo. Vi el ejemplo de mi abuelo. No, yo no quiero comer como mi abuelo. Eso. Pero ya hablando con mi esposa, digo, algún día yo voy a ser un abuelo, pero ser un abuelo alcahueto. Ahora, ¿por qué? Son batallas constantes. ¿Y sabe qué es lo peor? Vamos a tener la tentación de hacer nuestra voluntad dentro de los ministerios, dentro de la iglesia, dentro de nuestro trabajo. ¿Sabe usted que hay empleados que tienen años de trabajar en una compañía y los corren por una cosita que no se fijaron? Por nadie. Los corrieron. ¿Por qué? Porque se vieron tentados a hacer lo que ellos querían. Comenzaron a llegar tarde y como el jefe no les decía nada, y comenzaron a hacer aquí, comenzaron a hacer allá, a tomarse atribuciones que no les convenían. Hasta que un día llegó el supervisor, échenlo. La palabra favorita. ¿Por qué? Porque no hicieron su trabajo como tenía que ser. Si usted como cristiano, yo como cristiano, no hacemos la voluntad de Dios, ciertamente, hermano, vamos a fracasar en la vida. Vamos a fracasar. Solo a través del ejemplo de Cristo podemos vencer. Solo a través del ejemplo de Jesucristo podemos salir adelante haciendo la voluntad de Dios. El que tenga oídos para oír, que oiga. Le da un fuerte aplauso a nuestro Dios.